por qué eres voluntaria. La verdad es que siempre lo he sentido un poco como una obligación. Creo que no es lo ideal. También es porque es muy gratificante, definitivamente. Este sentimiento de involucración y de capacidad de poder. O sea, si te conmueve de buenas a primeras, la primera vez que haces algún tipo de activismo, entonces es fácil que sigas. La defensa de los derechos humanos que hace Amnistía es muy motivadora. Amnistía lo que hace es conseguir sacarles de la cárcel. Pero bueno, yo tengo fe en los movimientos ecologistas de ahora y además muy concienciada y muy comprometida. Sí, definitivamente yo creo que es lo que hay que poner primero, que te merezca la pena a ti como persona, que te merezca la pena estar haciendo esto con tu tiempo, porque tenemos tiempo limitado. Tiene que ser gratificante y sentir que el poco tiempo que tenemos en esta vida, pues lo quieres invertir en eso. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Menos 30, un podcast en el que hablamos de voluntariado y solidaridad y en el que estaré entrevistando a jóvenes de menos de 30 años que hacen del mundo un lugar mejor. Soy Liem y voy a estar hablando con jóvenes para demostraros que los jóvenes no somos una generación de cristal y que sí que somos solidarios. Pero antes de nada es muy importante que nos sigáis en todas las redes sociales. Nos podéis encontrar como @menos30podcast en Instagram, YouTube y TikTok. Así que ya sabéis, darnos like, compartir con amigos y apoyar este increíble proyecto. ¿En qué te afecta el cambio climático? En la temperatura, yo creo que cada invierno es más caluroso y cada verano también, la verdad. Creo que todos estamos viendo que hay un cambio en la temperatura, sí. Incluso en precios de la electricidad. ¿Haces algo para luchar contra esto en tu día a día? Reciclo en casa. Bueno, intento no comprar tanta ropa exceso, por mi economía y por también el cambio climático. Creo que intento concientizarme bastante sobre lo que consumo, lo que compro, porque eso es lo que creo que está en nuestro poder como ciudadanos hoy en día. Pues todo el consumo de ya sea agua, electricidad detrás de cada producto. Bueno, estos jóvenes también nos han introducido un poquito el tema de hoy, que al final va a ser un voluntariado climático. Y es que hoy en este episodio de Menos 30 hablamos del voluntariado climático. Pero antes de nada, ¿qué es esto? Pues bien, Ayuda en Acción lo define como aquellas actividades que combaten el cambio climático, restauran ecosistemas y crean conciencia en la sociedad. Y es que al final nuestro planeta se muere y empresas y naciones no hacen nada al respecto. Pero esto no quiere decir que tú a nivel individual no tengas que hacer nada, porque sí que es verdad que uno a uno juntos podemos hacer un impacto que marque la diferencia. Y al final sí que creo que es un tema bastante recurrente, porque al final a quién no le han dado una charla en clase sobre el cambio climático. Pues bien, una charla puede ser el inicio de una vida como voluntaria y este es el caso de nuestra invitada de hoy. Pero antes quiero saber qué sabes tú de voluntariado. ¿Dónde se celebró la conferencia sobre cambio climático en 2019? A, en Moscú, B, en Madrid, C, en el Lollapalooza y D, en Tortellaland. Hombre, la última dudo que sea Madrid. Lola, en Madrid. Vale, perfecto, me ha asustado, ¿eh? Los expertos han valorado los resultados de aquella conferencia como A, excelentes y positivos, o B, débiles y decepcionantes. Débiles y decepcionantes. B. Desde esa conferencia, todos los países de la ONU han logrado mejorar su impacto climático. A, sí, B, no. No. No, muy bien. Coño. Una charla de instituto cuando tenía 12 años le cambió un poquito la vida porque al final a los 16 años empezó el voluntariado climático, ha estado también en Fridays for Future y en Amnistía. Antes de empezar la universidad se tomó un año sabático para después también dedicarse al voluntariado y hacer un voluntariado por Europa. Ella es Ana Burgos, tiene 19 años y tengo el placer de tenerla hoy aquí en Menos 30, así que Ana, bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Estás nerviosa, no? Un poquito. Un poquito. Bueno, ya está bien, perfecto. Yo querría saber como primera cosa, que es lo que siempre os pregunto, que es ¿por qué eres voluntaria? Siempre, la verdad es que siempre lo he sentido un poco como una obligación. Creo que no es lo ideal, pero bueno, también es porque es muy gratificante, definitivamente. Y también porque siento que también es un poco necesario para mí es necesario un poco para mi persona. Más placer individual, porque muchas veces tengo el gran pesimismo de realmente no estoy consiguiendo nada, pero ni yo ni nadie, por mucho que lo intentemos, y eso frena bastante, pero igualmente a veces pienso, bueno, pues lo estoy haciendo solo por mí, porque si no es una impotencia un poco destructiva. Tengo que decirte que por obligación creo que es la primera persona que me lo responde, ¿no? Como al final, ¿por qué es voluntaria? Por obligación. Y me gustaría que me ampliaras un poco más este concepto de por qué por obligación.
¿Por una obligación de tú, de cómo tú eres, por cómo funciona todo, que al final te sientes obligada a ejercer como voluntaria? O... Yo creo que obligación porque siento como... Yo creo que es por esa impotencia que siento sobre algunos temas. Y creo que también me siento un poco responsable. No puedo evitarlo, sentirme responsable. Y creo que tampoco me ayuda mucho sentirme responsable por cosas que realmente no tienen que ver conmigo. Tan directamente, de alguna forma sí que las tienen que ver, pero bueno, no sé, ese sentimiento de impotencia y responsabilidad creo que me hacen a hacerlo por un sentido de deber. Sí, totalmente. No sé si es así o no, tampoco creo que haya llegado a nada en todo este tiempo. Sí, yo realmente creo que, o sea, hay una línea muy fina entre lo que es la responsabilidad de poder responsabilizarnos de cosas que están fuera de nuestro alcance, pero luego también como que creo que es muy fácil que pase a este sentimiento de culpa, ¿no? Y al final creo que a modo de gestión de esta emoción es como muchísimo más complicado. No sé si tú lo has notado esto. Sí, es más complicado definitivamente. Sí, también lo creo porque siempre tengo un debate interno cuando estoy haciendo activismo. Sí, lo siento por obligación, pero siento que no estoy consiguiendo mucho, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Eso me pasa muy a menudo. Y en tu caso sé que empezaste por esta charla que al final sí que te inspiró. Bueno, me gustaría que me explicaras cómo tenías 12 años, ¿no? Al final con esta charla, que creo que es una edad muy temprana. ¿Cómo fue esto de recibir una charla que de repente al final también indica mucho cómo procede tu vida luego en un futuro? Vale, pues esta charla se la daban a todos los primeros de la ESO, de mi instituto, porque había un grupo formado de Amnistía Internacional escolar. Y entonces, sí, siempre que llevaban alumnos nuevos, pues para que se uniesen al grupo les daban una charla. Y entonces mi hermana estaba ahí, que era un año más mayor que yo. Y bueno, yo ya tenía interés por meterme en el grupo, pero luego le dieron la charla, tenía muy buena pinta, eran mucha gente de... muchos adolescentes y algunos profes y parecía muy guay. Y especialmente fue la curiosidad de qué es lo que estarían haciendo, pero de buenas a primeras me sonaba muy bien. Creo que es algo que suena muy bien en Amnistía, especialmente cómo trabajamos para defender los derechos humanos. Sí, totalmente. Creo que es muy conmovedor desde el principio. Y cuando hicieron esta charla, o sea, a ti se te despertó esto, pero al resto de tu clase también hubo como mucha gente que... Pero creo que ahí se nota mucho la diferencia de aquellas personas que tienen como mucha conciencia social o mucha conciencia de todo lo que va pasando y aquellas personas que no, ¿no? Que yo que sé, a lo mejor con una misma charla o un mismo mensaje, haya personas que les llega, personas que no les llega, personas que les llega de una forma, personas que de otra. Entonces, en tu caso... Sí, mazo, eso siempre pasa. Especialmente lo noté cuando estaba dando yo charlas, viendo pues el interés en la cara de la gente que me estaba escuchando, las preguntas, luego si alguien se unía. Yo creo que es difícil en el instituto llegar tanto, porque la gente suele estar a otras cosas. Pero me acuerdo en esa charla que como yo quería entrar, pues me acuerdo de meter a todas mis amigas conmigo. Y supongo que a ellas también les llegó. Claro. Pero al resto no tanto. Me decías que la gente estaba como a otras cosas. ¿Crees que también es un poco por la edad? O sea, por la edad a la que se da la charla o porque por época de instituto. O a lo mejor tú en tu caso, ¿no? Que esta edad también podrías estar a otras cosas, pero igual este tiempo que dedicarías a estas otras cosas que tocan por edad, dedicaste al voluntariado. Entiendo. Sí, es verdad. Yo creo que cuando eres adolescente te tiene que tirar... Bueno, te puede tirar mucho por la motivación de hacer el activismo mismo, que yo creo que... Siento que es una parte que hasta entonces, hasta el primer día que lo haces, ha estado escondida. Sí. Entonces, en el momento en el que... Bueno, por lo menos fue así para mí. En el momento en el que la probé por primera vez, de sentirme involucrada en todos estos problemas tan grandes y tan profundos que de alguna forma yo creo que sabemos siempre. Sí. Aunque seamos muy pequeños, se saben. Como que las cosas no van del todo bien. Yeah. Y como al ser expuestos a ellos, pues este sentimiento de involucración y de capacidad de poder... creo que es muy, muy bonito y muy interesante. Entonces creo que es fácil que o sea, si te conmueve de buenas a primeras, la primera vez que haces algún tipo de activismo, entonces es fácil que sigas. Porque yo también he escuchado algunas historias de gente que ha empezado joven y luego ha seguido. Pero luego es verdad que también en nuestro grupo del instituto creo que es importante que tiren también otras cosas, porque es normal que en la adolescencia estás descubriendo muchas cosas. Yeah. Entonces puede que te interese de repente mucho eso, pero luego pues empiezan a venir otras cosas y al final lo acabas dejando. Entonces me parece también bueno que, por ejemplo, yo entré con todas mis amigas y entonces estábamos ahí juntas y era muy divertido. Claro, que haya como una motivación que vaya acorde a la edad o la etapa en la que se hace esto. Justo. Además en este grupo, como entraba gente muy joven, pues solían tener ahí sus amigos y hacían más diversión también el resto. Guay. Yo ahora te voy a enseñar una imagen, a ver si te suena de algo.
que tenemos aquí y creo que, bueno, me gustaría que me explicaras hacia Greta Thunberg si te ha inspirado en algo, que entiendo que sí, o qué impacto tiene en la forma de activismo que tú haces. Greta Thunberg salió cuando yo todavía no estaba en ninguna asociación de activismo climático. Me acuerdo que me llegó un poco más de lejos, con muchísimas críticas, especialmente. Sí. Me acuerdo, sí. Wow. Porque yo creo que estaba diciendo cosas que eran muy reales y eso asusta. Yo creo que eran por eso las críticas. Sí, puede ser. Y también me acuerdo después de escucharla en entrevistas y en vídeos y siento... Me produció mucha tristeza una cosa que escuché que lo pasó tan mal por esta causa. Ya. Me parece que también como que da como que dio a la luz a la gente que se puede pasar así de mal por este tema, pero también que se pueden hacer tantas cosas. Sí, entonces totalmente. creo que es una figura que fue increíble que saliese en ese momento y que movilizó a muchísimas asociaciones climáticas, muchísimas. En Madrid, me acuerdo, Sí, salieron muchísimo. O sea, cuando Fridays for Future salió, pues en Madrid tuvo su pic más grande, con un montón de gente, cuando Greta Thunberg y Extinction Rebellion y ecologistas y bueno, muchísimas más. Claro, al final Greta creo que nos pilló, como somos de la misma edad, creo que nos pilló como en el mismo momento. Y yo me acuerdo que sí que es verdad que cuando salió todo esto, en institutos como que de repente a lo mejor no se hablaba tanto como que era el tema, manifestaciones muy multitudinarias en plan de mucha gente. Pero sí que es verdad que también pienso, vale, yo la última cosa de manifestación, por ejemplo, por el cambio climático que he ido ha sido esa y ya hace mucho tiempo, ¿no? Al final... Yo sé que somos una sociedad en la que pues nos vamos tirando por las modas, entendiendo modas como alguna cosa que pasa puntual, como muy grande y todos nos sumamos, que pasa con cualquier causa. Entonces, ¿tú has notado como este impacto, esta diferencia de ver que de repente cuando pasó todo, Greta Thunberg, el Fridays for Future, que es que hasta yo conocía como también esta, ¿sabes? Sí. Porque pasó como esto que fue como muy generalizado con mucha gente. Ahora, ¿crees que a lo mejor ha disminuido mucho la cantidad de personas que están implicadas? O al revés, es que se hace como de una forma más... no sé, menos en la calle, menos pública, por ejemplo, y que por eso yo a lo mejor no estoy tan enterada o creo que hay menos gente, pero en el fondo sí que hay la misma ayuda. Vale, sí. A ver, es verdad, cuando salió Greta Thunberg yo creo que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ya, claro. Nada que ver. Creo que como en todas las cosas va por modas, pero bueno, sí que es verdad que ha dejado sus semillas que sigan estando. Y yo... cuando me he unido a estas asociaciones y a este mundillo de movimientos ecologistas, he descubierto a un montón de gente súper comprometida, con una capacidad increíble, con un conocimiento increíble también y flipante. Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que no tiene tanto eco ahora. Creo que de alguna forma nos hemos acomodado un poco al, bueno, Greta Thunberg estaba ahí, estaba... dándole mucho bombo al asunto, pero ahora ya pues como que se ha calmado, nos hemos acostumbrado y pasamos de tema. Exacto, como pasa siempre, ¿no? Sí. Si es que al final solo hay que ver, sí, lo que pero yo también creo que eso no es culpa de la gente. Ya. Yo creo que es culpa de que, bueno, pues se la escuchó, pero poco, muy poco. Entonces cuando se escucha poco, pues entonces ¿qué hacemos? Si no hemos conseguido... Yo creo que es esa de como desmotivación, de que no hemos realmente conseguido gran cosa, entonces pues se nos olvida. Lo intentamos otra vez con la siguiente causa y pensamos que vamos a conseguir muchas cosas lo mismo, y un siempre. poco lo mismo. Entonces yo creo que esas modas tienen que ver con la desmotivación final. Ya, totalmente. Pero bueno, yo tengo fe en los movimientos ecologistas de ahora. Creo que especialmente tal vez no hay tantísima gente, pero hay y además muy concienciada y muy comprometida. Sí, qué guay. También me gustaría como saber, o sea, yo sé que antes de empezar la universidad te tomaste como este año sabático. ¿Crees que una persona que a lo mejor, pues yo qué sé, no quiere dejar estudios durante un año o que quiera compaginárselo, ¿crees que es posible cuadrárselo? O a ti, por ejemplo, a lo mejor lo intentaste al principio de cuadrar estudios y esta forma de activismo, o fue ya directamente, pues mira, no, me lo quiero dedicar al 100% y, ¿sabes? Me gustaría saber cómo el porqué de este año sabático. Vale, yo el año lo hice porque... no lo hice por hacer más activismo. Ah, no, ¿eh? Bueno, vale. Sí, también lo hice por hacer más activismo, pero también por muchas otras razones. ¿Fuiste por Europa, entiendo, voluntariado? Sí, exacto. Super. Sí. Yo creo que sería compatible, porque yo hice el cuerpo de solidaridad, especialmente cuando estuve en mi año sabático, pero Amnistía y Fridays lo estaba haciendo cuando estaba en el instituto, en bachillerato. Entonces yo creo que eso sí que puede ser compatible. Vale. Porque también pues, hay un montón de gente en esos grupos de la uni, claro. Pero lo del cuerpo de solidaridad, bueno...
Puede ser. Puede ser, si tienes muchas ganas, mucha Y capacidad. capacidad de organizarte Sí, todo, total. Puedes. Si tienes una carrera así tranquilita. Que no requiera que de no- muchas horas, sí. a lo mejor. Exacto, yo creo que sí, porque estas oportunidades de viajar salen durante todo el año, entonces puedes coger en verano, puedes coger las vacaciones de Navidad. Lo que pasa es que tendrías que estar estudiando, supongo, pero Ya. bueno, si te lo puedes montar bien, Ya, totalmente. se puede. Sí. Sí, al final es las ganas que tú tengas de hacer algo. Sí. Lo que pasa es que yo recomendaría que no, porque creo que para mí lo enriquecedor del año sabático fue ver otra forma de vida totalmente distinta. Entonces, guay, creo ¿eh? que empaparte de eso sería un poco estando ahí. Ya. Y conocer a tanta gente que también está haciendo años sabáticos, está empezando una vida nueva o lleva tiempo con ese modelo. Es más estar Sí, en sí, esos, sí. no estar como, ay, sí, tengo que estudiar o luego tengo que Ya, hacer la como para carrera poderte y- centrar al 100% en esa experiencia que al final... Sí. No, sí. Para que me entran ganas a mí de hacerlo también. deberías, No, debes, sí, estás a totalmente, tiempo. totalmente. ¿Hay algún objetivo que a lo mejor, yo que sé, dentro de Amnistía, ¿no? Que os marcarais, que sí que consiguierais? ¿O alguna cosa que digas, pues mira, estando aquí, alguna cosa que sí hemos conseguido? Sí, Para dar un totalmente. poco de esperanza a esto, Claro, porque si no, claro. al final... Sí, perdón, creo que, Sí, creo que me he ido tranqui. por el pesimismo, que es fácil. No, pero no, es que al final yo también he entrado en eso y creo que al final es lo que... O sea, creo que tiene todo el sentido del mundo, o sea, que no hay ningún problema, pero que también a ver si Sí. la otra parte también tira a ver más. Total, sí. Yo creo que... a ver, yo creo que definitivamente hay esperanza para conseguir cosas, definitivamente, por eso lo hago. Y yo creo que incluso sea a nivel individual, para no sentirte mal contigo misma, hay. Con eso vas a hacer mucho, seguro. Sí. Y también creo que, bueno, por ejemplo, para mí Amnistía siempre ha sido muy esperanzador, porque supongo que cada persona encuentra tal vez su forma, pero a mí Amnistía me llega mucho los pasos que damos, porque es un activismo de otro tipo. Trabajamos con casos concretos y se realizan acciones para ayudar de una forma pues concreta. Si, por ejemplo, a alguien le están echando de sus tierras porque estaba protegiendo el río que está contaminando una empresa, pues entonces lo que hace Amnistía es contactar con esa persona, darle apoyo en todo lo necesario para que pueda seguir luchando contra eso y especialmente visibilizar el caso lo máximo posible. Para que se vea... Claro, y al final, pues en casos como este se ha conseguido que paren. Por lo menos, es verdad que en este caso, por ejemplo, pues que la empresa deje de contaminar sus tierras. Puede Claro. que la empresa siga contaminando, pero por lo Pero menos en otros lados. las suyas no. Y es importante esto porque esas tierras que están ellos protegiendo son tierras muy ricas. Entonces es muy bueno que dejen de contaminarlas. Pero luego, por otro lado, pues sí que esto no tiene tanto que ver con el cambio climático tal vez, pero la defensa de los derechos humanos que hace Amnistía es muy motivadora, porque es trabajar con esos casos concretos mismos, pero por ejemplo tal vez de gente que está en la cárcel, que le van a matar, y un juicio que es injusto, que bueno, muchas veces no hay ni juicio, Ya, guau. no se sabe por qué están ahí, muchísimos presos de conciencia, que bueno, pues que están siendo torturados y muchos en el corredor de la muerte y tal, y Amnistía lo que hace es conseguir sacarles de la cárcel Guau. y hacer que tengan un juicio justo, si eso es lo necesario, o si son inocentes, porque es muchísimas veces que son inocentes. Qué fuerte, ¿no? Dejarles... Esto no... Wow. Sí, entonces Amnistía consigue un montón de cosas y creo que es una organización en la que yo estoy muy contenta de ser parte y desde el principio creo que también por eso a mí me atrapó tanto desde pequeña y creo que atrapa muchas veces, aunque sea solo el periodo en el que estuve de instituto, aunque sea solamente un par de meses, atrapa mucho porque yo siento que yo ahí estaba viendo que estaba haciendo cosas y Sí, estaba es lo importante, consiguiendo sí. sacar a gente de la cárcel con mi firma, por ejemplo. O mandando una postal a alguien de la cárcel, estabas diciendo... algunos casos nos decían las personas que muchos conseguimos que viniesen a contarnos la ¡Hala! historia y estaban diciendo que se emocionaban muchísimo de ver un montonazo de cartas de gente que no le conocía, Qué bonito. que les estamos apoyando, que estamos haciendo lo posible para que salgan o para que su situación cambie. Pues es muy bonita, es una forma de activismo muy bonita. Entonces yo creo que hay muchas formas, en verdad, de hacer activismo que es muy gratificante, pero también es gratificante no solo por ti, sino porque sientes que estás consiguiendo algo. Y yo creo que sí. Por ejemplo, esta es una también en las ecualdeas en las que estuve. También es muy gratificante porque es otro estilo de vida. Ya. Pero yo creo que hay muchas, claro. Para mí eran estas. No, totalmente. ¡Jo, qué guay! Me ha parecido muy Sí. interesante esto último sobre todo. Además, tampoco estaba como muy al corriente de qué cosas concretas se hacían, ¿no? Desde Amnistía. Sí que lo había escuchado y conocía y tal, pero no sabía, por ejemplo, esto.
de los precios y Pues todo. suele ser así. Es muy bonito. Y en Amnistía también el rango de edad de gente que hay. ¿También es gente joven o hay como variedad también de...? Pues mira, yo como estuve en mi grupo escolar, ahí Sí. eran todos chavales. Todo es claro. Pero eso era muy guay porque siempre entra un montón de gente de primero de la ESO con 12 años, súper Jo, que chiquititos súper, ahí gente muy dando pequeña. charlas. Sí, es súper guay. Qué chulo. Un No, claro, al final montón. cuando empiezas tan pequeño yo creo que ya se te queda como Sí. toda esta intención y esta forma de ver las cosas. Creo que al final, a que haces este cambio de chip y ves las cosas como son, es muy Total. difícil que te cambie. Sí, totalmente. Yo también Que siento vuelvas a que, lo otro. claro, cuando eres adulto creo que es como, si nunca lo has hecho, nunca has estado en contacto con ello, también creo que es muy fácil no estar en contacto porque siento que, como estábamos hablando antes de las barreras y los medios, que es como muy fácil echarlo a un lado y como Sí. no llega por ningún lado realmente, a no ser que lo busques, como que es una parte de ti que tienes como bloqueada, que no Ya. conoces todavía, como puedes como crear un efecto en el mundo que sea muy positivo. Entonces es una sensación totalmente nueva y distinta al resto. Entonces Sí, creo que por eso totalmente. cuando empiezas de pequeño, aunque luego dejes de hacerlo, se te queda ahí como, yo sé a qué sabe esto. Te voy a enseñar ahora un dato y quiero que me digas a ver qué te genera esto. A ver, aquí. Tenemos 1,5. Si yo te enseño Vale. esto, ¿te remueve alguna cosa? ¿Me puedes explicar a qué crees que se debe esto? Sí, es horrible. Me lleva a un momento en el que estaba en Fridays for Future y estábamos debatiendo si ir o no a, bueno, pues a una asamblea en la que iba a haber muchas organizaciones y que no estábamos seguras porque era un sitio donde también había como debate político y pues en Fridays no nos vinculamos con ningún partido y no queremos que se nos asocie a la política, pero bueno, era un debate muy intenso que estábamos teniendo porque este evento al que íbamos a ir es un evento que tiene como mucho foco Sí. por los políticos, pero que luego no se llega nunca a nada, claro. Como en todos... El cambio Sí. climático y los políticos no se llevan muy bien. Ya me imagino. Tiene sentido. Claro. Y bueno, estaba siendo... Igualmente sabíamos que no íbamos a conseguir mucho por estar ahí, pero... Entonces creo que fue como, me acuerdo de este debate como un poco pesimista. Y eso que en Fridays siempre suele haber como Sí. mucho optimismo al respecto, que está muy guay. Pero en este momento yo noté más pesimismo, porque era como, estamos pensando mucho si ir o no, pero realmente sabemos que da igual. Ya. O por lo menos es lo que pensaba yo. Y me acuerdo que estábamos hablando sobre este tema, justo, y me acuerdo que todavía, pues, este dato ha sido de ahora y esto pasó pues hace unos años. Y me acuerdo estar pensando, Dios mío, qué horror si esto llega a pasar, porque es que estaríamos sentenciando a muerte a un montón de gente Ya. cuando llegue esto. Uf, es que Dios mío. Y además estábamos poniendo como bueno, no va a pasar todavía. Esto es como peor de los casos, pero realmente yo en ese momento pensaba que no íbamos a llegar. Y ha llegado. Entonces cuando me enteré en la noticia me removió muchísimo. Ya. Me dio totalmente. un poco de desesperanza y desmotivación cuando llegó. Además, creo que como que este sentimiento que tú estás teniendo, Mm. no todo el mundo, o sea, creo que el mensaje ha ido a mucha gente, es decir, lo de 1,5 grados, no sé qué, pero como que realmente hay mucha gente que simplemente ha seguido con su vida como sin nada, ¿sabes? Que no se le ha dado la importancia que yo creo que esto tiene. No sé si tú has sentido, o a lo mejor como en tu entorno sí que se puede hablar, se habla más del tema, pero yo al menos, igual que sí que hay casos o noticias que también son así como bastante preocupantes, que se hablan bastante, esta en concreto no la había escuchado demasiado. Totalmente, yo tampoco, ¿eh? ¿Verdad, No, eh? pero nada. Nada, además que la gente lo supiese tampoco. Ya. Como, yo también creo que es algo que no se entiende tanto, tal vez como que te dan el dato y no lo puedes relacionar tanto como a pues, los efectos que está teniendo en el planeta, pero creo que es simplemente por ver las temperaturas que está haciendo este año, que llevan haciendo estos últimos años, estos veranos con tantos incendios. Ya. Estos son consecuencias muy leves que estamos sufriendo nosotros porque estamos en un territorio privilegiado, de momento, para los efectos del cambio climático. Pero como yo ya eso lo pondría, imagínatelo como por 50 o por 100, pues Ya. esto está pasando en otras comunidades Ya. del mundo, en otros lugares están sufriendo esas consecuencias, pero por muchísimo más. Entonces, eso es lo que simboliza este dato. Sí. Y creo que tal vez por eso no ha llegado tanto, porque no se Y ha aquí no comprendido tanto. mucho, pero como simplemente mirar qué febrero está haciendo. Sí. Se nota, no hace falta que nos digan que Ya. ha subido la temperatura. Además, lo que decían se los nota jóvenes mucho. en el vídeo este que hemos visto,
cuando yo salía a preguntar a la calle, la mayoría les preguntaba, ¿en qué crees que te afecta? Y lo que todo el mundo me acababa diciendo era eso. Pues nada, pues que en invierno tengo más calor que de normal y en verano me achicharro y pensaba... Sí. O sea, realmente es eso, ¿no? Lo que dices, que sí que nos está llegando. Pero sí que es verdad que creo que hay poca consciencia de que en otros lugares del mundo esto está pasando de forma amplificada. Claro. ¿Sabes? Que creo que a lo mejor es el problema por lo que tampoco... O sea, que ahora en febrero, pues mira, haga un poco más de calor, pues a lo mejor hay gente que piensa, pues mira, me ahorro la chaqueta, ¿sabes? Como que no se le puede ver, no se le llega a ver la gravedad que realmente tiene. Bueno, Total. creo que puede ser por esto, no sé si deben tener alguna otra explicación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, por lo menos a mí me afectó tanto porque era consciente de la gravedad que tenía. Y era consciente de, pues, como me acuerdo de estar, pues, no sé, leyéndome un artículo de una asociación ecologista y estaban hablando de cuando llegas a este momento. Y estaban, pues, como diciendo que se iba a sentenciar a mucha gente a la muerte en muchas zonas. Y me acuerdo de pensar, Dios mío, qué horror. Bueno, por lo menos todavía tenemos algo de esperanza. Sí, totalmente. Entonces creo que para mí me removió tanto por esa conciencia. Pero por eso yo creo que, por ejemplo, tu trabajo de redes es súper importante, porque al final es como crear esa conciencia es lo que hace que las cosas de nuestra vida que están siendo afectadas por el cambio climático y las podemos notar mucho, pues ya las vamos a poder relacionar con algo, cuáles son los efectos reales de esto. Y yo creo que eso, pues, vale, muchas veces puede crear angustia y ansiedad y eso es y malestar, difícil, sí, es que al final es eso. Pero también yo creo que muchas otras veces puede crear movilización. Exacto, totalmente. Creo que una cosa va de la mano de la otra al final. Claro. O sea, por desgracia, pero creo que al final, si no sientes nada hacia el tema, no te vas a movilizar. Claro. Entonces, o si sientes de repente muchísima alegría respecto al tema, que lo dudo, tampoco te vas a movilizar. Entonces, sí que pienso que qué rabia, ¿no? Que al final se tenga que conectar con malestar, con angustia, con ansiedades. Creo que te comentaba antes, ¿no? Que yo tenía un amigo que estaba muy metido en la causa y se alejó completamente, pero porque es que le estaba consumiendo a él a nivel emocional, de estar demasiado pendiente de todo, tomárselo todo como muy personal, sentir mucha culpa y al final esa ansiedad y esa angustia... ¿Qué era lo que le hacía? Pues estar en todas las manifestaciones, en todos los movimientos, en todo, que a modo movimiento muy guay, era lo que, como que no... O sea, yo creo que tienen que estar las dos cosas, pero tienen que estar equilibradas de tal forma que tú puedas ir con tu vida, aunque estés movilizado y que también, pues, ostras, habrá un sentimiento de malestar, claro. No es un tema agradable, tampoco se intenta que lo sea, ¿sabes? Claro. No sé. Sí, definitivamente yo creo que es lo que hay que poner primero, que te merezca la pena a ti como persona, que te merezca la pena estar haciendo esto con tu tiempo, porque tenemos tiempo limitado. Entonces, que nos tiene que merecer la pena, no tiene que ser... Pues yo creo que no tiene que ser como me lo tomaba yo muchas veces, como una obligación o como un deber, tiene que ser gratificante y sentir que el poco tiempo que tenemos en esta vida, pues lo quieres invertir en eso. Y hay otras veces que no. Porque no puedes hacer todo, no puedes estar en todas las manifestaciones, porque hay muchísimas, pero por eso no es una persona la que lleva todo el activismo, somos muchas personas. Entonces, creo que es algo muy importante, también lo que estás comentando ahora. O sea, creo que hay muchas personas. Yo a veces tengo amigos, yo sí que es verdad que a veces como a modo de causa y tal, tengo muy claro que si no puedo estar en algún sitio, hay más gente, ¿vale? Y a lo mejor demasiado a veces, pero bueno, creo que al final eso cada uno tiene que como decir y tal, pero sí que es verdad que tengo amigos que están metidos en causas de activismo y renuncian a muchísimas cosas de su vida personal para estar en estas causas. Y yo lo entiendo, o sea, es decir, entiendo que la causa te motive lo suficiente o crees que es muy importante porque normalmente son causas. Bueno, normalmente no, siempre son causas muy importantes. Pero creo que también como que tu vida, tus estudios, tu trabajo, tiene que tener también un poco de importancia. No sé si tú a lo mejor en algún momento te has visto la situación de tener que prescindir de ir a algo que también es importante para ti por ir a una causa social o algún movimiento de estos. Puede ser. Ahora mismo no me acuerdo, pero probablemente. Creo que es muy importante que sea sostenible, que sea un activismo que puedas mantener en el tiempo. O sea, si quieres hacer más impacto y que es seguramente lo que quieras, pues que sea sostenible, que sea algo que puedas introducir en tu vida. Yo especialmente con los estudios me afectaba, pues a veces tenía mucho que estudiar y quería ir a no sé dónde y entonces me veía muy agobiada de tener que hacer un montón de cosas a la vez. Claro. Y sí, pues sí, a veces afecta, pero por eso creo que ahora, después del tiempo que llevo, creo que, bueno, por lo menos intento tenerlo más en cuenta, que sea sostenible y que sea porque me apetece y porque ahora mismo quiero hacerlo, porque si no va a ser dañino y eso es lo último que tiene que ser. Ya, son esas cosas, ¿no? Que dices, vale, sí, tienes como tus cosas en el presente, pero es que también es verdad que vamos como muy a contracorriente, es decir, que creo que el tiempo va muy en nuestra contra. De hecho, hemos cogido también una cosa para representar esto.
que tenemos este reloj de arena para Vale. simbolizarlo de alguna forma, pero porque creo que también es muy importante eso, que seamos conscientes de que a nivel nosotros, pues, nuestro tiempo es limitado y que todo esto yo creo que está yendo como mucho más rápido de lo que se puede controlar. Creo que a lo mejor también es como más de los problemas que hay ahora, es decir, el cambio climático hace ya tiempo, no que está todo esto pasando, sino que viene como mucho más ahora. Y ya como para ir cerrando un poco todo, me gustaría, si es como alguna anécdota muy concreta de alguna experiencia que hayas vivido en algún momento de todo este tiempo haciendo vuestros voluntariados o estando en estas causas, alguna que tú quisieras contar. Puede ser algo más divertido, algo más serio, algo que a lo mejor te hizo hacer un cambio de mentalidad o de pensamiento. Muchas cosas. Me acuerdo mucho de una mujer que vino hace un montón, cuando empecé con Amnistía, tendría 12 o 13 años. 12 creo. Y vino a hablarnos sobre la mutilación genital femenina. Y me acuerdo de que este tema me impactó totalmente. Bueno, yo creo que probablemente a toda la gente que estuvimos ahí. Y nos estaba contando su experiencia propia. Y nos contó cómo cuando tuvo una hija se sintió muy triste de que fuese una chica porque iba a tener que sufrir un montón. Y creo que eso me llegó muy a fondo. Y también cómo ella empezó una movilización enorme para que esto parase. Y siento que transformó mucho su dolor de haber tenido que pasar por eso, que le estuvo afectando toda su vida, sufriendo un montón. Pues transformó ese sufrimiento e impotencia en una movilización enorme y consiguió que a su hija no se la hiciese viviendo ahí. Entonces, bueno, esa es una historia que me he acordado que me parece preciosa. No, Y totalmente. Joder, es que pueden esas hacer cosas te lo cosas. juro, que como ven un montón. Sí. Además es un tema que yo me acuerdo cuando empecé a hacer activismo en redes que sí que como que lo traté porque lo escuchaba mucho, pero no sabía qué era. Y me empapé mucho del tema, me vi muchos documentales y te lo prometo que es que, o sea, la piel de gallina de lo frívolo que es como toda la situación y todo, y además es algo que creo que no se habla demasiado, o sea, porque claro, yo por ejemplo sí que lo tenía como más en cuenta y sé que lo estabas hablando porque sí que es verdad que lo había estudiado antes por mi cuenta, por decisión propia, pero creo que es un tema que no se habla mucho, por ejemplo, incluso dentro del movimiento feminista, es decir, que sí que es verdad que el movimiento feminista es increíble, no sé qué, no sé cuántos, luchamos, me encanta a tope, pero creo que hay muchos temas que como no nos tocan aquí en Europa muy de cerca, como que se olvidan. Y creo que esta historia que me estás contando tú, o esto que está pasando, que sigue pasando en ciertos países, es algo suficientemente preocupante como para que el 8M aparezca en algún lado, ¿sabes? Que dices luego, estas incongruencias, y no, totalmente, o sea, me parece experiencias esas que Sí. te conmueven de esta forma, pero que es muy importante. Además, me alegro mucho que lo hayas comentado aquí para que se dé voz y que ni que sea la gente que nos esté viendo o escuchando, también como que le pueda dar una vuelta a esto. Sí, total. Yo creo que tendría que ser escuchado en el movimiento feminista, pero de primera Sí. fila, total. Sí, al movimiento feminista le hacen falta unas cuantas revisiones a modo interseccional y todo, porque faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que fallan. O sea, a mí me encanta, pero no puedes decir que es un movimiento en el que luchamos por todas las mujeres y luego a la mujer que es XXX, que ya tiene como de esto, ¡ay! ¿Por dónde la meto? ¿Sabes? Dentro de todo lo que buscamos. Pero bueno, estas cosas que ya hablaremos más adelante. Y no sé si tienes alguna cosa más que me quisieras contar o alguna... Bueno, yo creo que esta anécdota me ha quedado bastante bien. Si tú no tienes nada más. Y yo sé que tengo una cosa para ti, es que tenemos un vídeo sorpresa. Vale. Así que vamos a estar viendo esta pantalla y que tenemos un vídeo para ti. Hola Ana, ahora que vas a grabar el video podcast como activista que inspira, te diré que inspiras, que siempre inspiras no solo a la gente joven del grupo escolar, sino a mí también, con tus ideas, con tus críticas, con tu preocupación por la justicia y por mejorar el mundo. ¿Qué? Qué bonito. Sí, ¿no? Que sí, qué bonito. ¿Nos quieres explicar un poco quién era o...? Sí, esta es de mi grupo escolar de Amnistía, que, bueno, gracias a ella funciona el grupo y muchas otras cosas, pero ella es pilar básico para el funcionamiento del grupo y la llevo conociendo desde que empecé en el activismo y ha sido como mi más grande compañera de activismo y hemos estado juntas en un montón de sitios haciendo cosas. Oh, qué bonito. Y sí, es una persona muy, muy querida y además para mí es mi activista referente. Joder, qué bien, ¿no? Pues qué ilusión que te haya podido dejar un mensaje. Muchísimo. Y Qué también me cosa. gustaría, no sé si tienes alguna recomendación así como más concreta para la audiencia, para, yo que sé, alguien que haya visto esto y ha dicho, vale, pues este tipo de voluntariado me interesa o este tema me ha tocado bastante de cerca. ¿Alguna recomendación para iniciarse en el voluntariado climático? Yo empezaría informándome a partir de redes
de buscar asociaciones cerca tuya que tengan que ver con el tema y ir a alguna acción que te interese y ya a partir de ahí es mucho más fácil porque ya puedes preguntar a la gente qué asociaciones hay, a ver qué te interesa, entonces ya empiezas en una, ya conoces el resto y así puedes ir encontrando la tuya. Pero creo que empezar informándote, pues probablemente en redes será más fácil. Si conoces a alguien, preguntar para ver cuál se hace más a ti. Pero si vas a algún evento, a alguna manifestación, habla con los colectivos que estén ahí, que encima son gente súper cercana y maja, que va a estar encantada de contártelo, vamos, seguro. Cuanto más gente mejor, claro, al final, siempre. Entonces, sí, en alguna manifestación hablando con colectivos es muy fácil, yo creo. Y ya por último, vale, esto sería como esta recomendación para gente que tenga claro, o sea, ha escuchado esto y dice, sí, quiero, vale, pero y a lo mejor gente que se ha quedado como entre medias, que diga, ay, no sé, ¿tendrías como algún mensaje para acabar de convencerlos o de animarles a que den el paso de empezar y seguir las recomendaciones que os daba antes? Yo creo que a esa gente le quería decir que lo probase porque creo que es algo que merece mucho la pena como conocimiento personal. Creo que vas a descubrir como un sentimiento propio que es muy distinto al resto de cosas, muy distinto. Siento que pertenece a otro ámbito diferente a las cosas que podemos sentir día a día o al tipo de trabajos en los que nos involucramos y las personas. Y eso es una recompensa de otra índole, muy diferente. Y creo que merece mucho la pena, porque siento que es un enriquecimiento personal enorme. Y sentir que puedes hacer un montón de cosas. Yo creo que da un montón de confianza en uno mismo. Sí, entonces creo que merece la pena que todo el mundo lo pruebe, aunque sea una vez, con lo que sea que le interese, el tema que le interese de voluntariado, porque va a ver que también... Yo creo que estos temas afectan a todo el mundo. El que haya gente sufriendo en tantos sitios, yo creo que a todo el mundo afecta. Entonces va a ser algo bueno para ti, para que veas que a lo mejor puedes hacer algo y que no tienes por qué sentirte tan mal al respecto contigo mismo y que puedes hacer más cosas de las que crees en general. Totalmente muchas de acuerdo. Más. Jo, qué bien, qué mensaje final más chulo, Ana. Y qué entrevista, creo que ha sido como... Creo que a todo el mundo que lo vea le va a dar como para mucho de pensar y de darle vueltas a muchas cosas, de plantearse muchas cosas y de reconsiderar a lo mejor cosas que tenía establecidas. O sea, yo venía como con una idea de esto y al final de escucharte, de escuchar a alguien que lo ha vivido tan cerca, como que da mucho la posibilidad de, ostras, plantearte ciertas cosas que a lo mejor no hago. Ciertos pensamientos que he podido tener, pues tú me los comentas en primera mano y entonces creo que tienen sentido y creo que es guay, sobre todo eso, que hemos hablado de temas como más de actualidad, temas de a lo mejor un poco antes y temas como más a modo individual. Así que yo espero que haya estado a gusto. ¿Sí? Muchísimo. Me alegro muchísimo. Y nada, que a los oyentes les haya gustado esto. Y ya está, simplemente agradecerte eso, que estés aquí y sobre todo darte las gracias por ser una de las voces que cambian el mundo. Gracias a ti, encantada. Si yo te diera 10 euros, ¿qué haces? ¿Te lo quedas para ti o lo doblas si lo es otra persona? Yo creo que lo doblo. Yo creo que lo doblo. Lo doblo. ¿Y qué te gustaría que hiciera con estos 80 euros? Que lo doblase también. Hombre, son 80 euros, pero creo que alguien nos puede necesitar más que yo. O sea, los 160 euros se quedarían... A una ONG. A una ONG, muy bien, muy buena idea. Hemos visto que hemos llegado a una gran cantidad de dinero y al final estos jóvenes lo estaban donando a una ONG, por lo tanto, los jóvenes parece ser que sí que somos solidarios, por tanto, mi objetivo de este programa se va demostrando cada episodio un poquito más. Y ahora sí que sí, ya voy terminando porque hoy hemos hablado del voluntariado climático y creo que a alguien al menos se habrá despertado como esta inquietud o este interés en participar en este tipo de voluntariado y como siempre os voy a dar 3 opciones de organizaciones para que podáis encontrar más información. En primer lugar tenemos Amnistía Internacional, que es una de las que ha participado Ana, aseguran que organizan acciones creativas por los derechos de las mujeres y niñas, por las personas refugiadas y contra el cambio climático. Puedes descubrir más en su página web es.amnesty.org, Amnesty acabado en Y en inglés, o llamando al 676-598-109. Después también tenemos Fridays for Future, que es la organización que fundó Greta Thunberg, que también os ha hablado mucho Ana durante el episodio, que conectó a la juventud con la lucha climática. Juventud por el Clima es su filial española y podéis encontrar más información escribiendo al mail comunicación@juventudxclima.es, X como la letra, es decir, no se escribe por ni tampoco se escribe X, sino con la X, o visitando su página web juventudxclima.es. Y por último, Greenpeace, que también seguramente os sonará porque es una de las organizaciones más conocidas en este tipo de activismo, es una organización ecologista y pacifista que actúa de forma internacional. Y podéis encontrar más información en la página web es.greenpeace.org/es o llamando al 900-535-025.
Así que ahora sí que esto es todo. Si queréis más información de estas organizaciones también, seguirnos en nuestras redes sociales, que es muy importante que nos busquéis tanto en Instagram, YouTube y TikTok, porque os podéis encontrar como @-30podcast. Y si tú crees que tienes una historia que nos puede inspirar o que te apetece venir aquí a contar, también envíanos un correo electrónico y nuestro correo es info@-30podcast.com. Así que mientras tanto nos seguiremos encontrando aquí en -30, donde nos inspiran las voces que cambian el mundo.